¿Ha sido Banksy fagocitado por el sistema? ¿Ha sido Banksy fagocitado por el sistema? Acabo de encontrarme esa noticia ahora mismo en El País y la verdad es que me ha hecho pensar un montón. Y he pensado, aquí hay un tema como para poder comentarlo con la gente que me sigue. A ver qué os parece. A ver, voy a la noticia en cuestión. Un segundo, os la voy a enseñar. Y ahora me decís exactamente qué os parece, ¿vale? Como estoy en un directo, podéis dejar vuestros mensajes. Si hay alguien que me conozca, que quiera participar de este directo, ay, que tengo una pelusa, joder, cago en la hostia. Si alguien quiere participar de este directo, que me contacte, que me envíe un privado en mi cuenta de Instagram, Rayitox, con 2 L's, con X, y allí pues que me envíe un privado y miramos igual de incluirla o incluirle a este directo. Vale, vamos allá. Mirad, la noticia en cuestión es esta. ¿Ha sido Banksy fagocitado por el sistema? Bien, la cuestión es que el Círculo de Bellas Artes, atención, expone sin permiso del artista 70 de sus obras en manos de coleccionistas privados, en una muestra que suscita preguntas legales y morales. Hace poco me invitaron a ir a esta exposición y dije no me apetece. No me apetece porque no me parece ético ir a una exposición que organiza gente que ha comprado esa obra y que están exponiendo esas piezas sin que el artista esté de acuerdo. O sea, yo no creo que Banksy esté de acuerdo en exponer esas obras. Entonces, como no creo que esté de acuerdo, pues no me apetece participar de ello. Así de simple, así de llano. Y es más, os voy a enseñar lo que cuesta ir, por ejemplo, a ver otra exposición también organizada sin permiso de Banksy en Barcelona. Atención, ahí voy. Entradas para espacio Trafalgar. The World of Banksy, Barcelona. Chin, 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 chin. 12 euros. 12 euros cuesta entrar a ver una exposición de unas piezas que se están mostrando sin el consentimiento del artista. Pues oye, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero ir a exposiciones donde el artista esté contento o esté feliz de poder participar, ¿sabéis? A ver, mirad, Aleix me dice que él se apunta. Pues venga, vamos a invitar a Aleix. Ahora le paso los datos. A ver, un segundo. Vamos allá. Un segundito, ¿eh? ¿Vale? Que copio los datos aquí. Y ahora se los paso a Aleix, que también es un experto en todos estos temas de street art y demás. Vale, pues ahí queda. Aleix, si te quieres unir a este directo, pues estás más que bienvenido. Te acabo de pasar ya los datos, o sea que ya está todo en tus manos. Si hay alguien que me conozca y que quiera, bueno, que me conozca o que crea que tiene algo que aportar a todo este tema de Banksy, os recuerdo que mi Instagram es instagram.com/rayitox, ¿vale? O sea, me podéis enviar allí un mensaje, lo recibiré y os doy paso para que podáis participar de este pequeño debate. Vale, pero sigamos analizando un poco la noticia, porque la verdad es que la noticia tiene bastante miga. A ver, un momentito, que os lo voy a enseñar. Un momento. Vale. Vamos allá. Es que realmente me llama mucho la atención ver cómo, en primer lugar, quién fagocita a quién. Y en segundo lugar, efectivamente, o sea, por un lado diría sí, Banksy está fagocitado por el sistema. ¿Qué duda cabe? Pero por otro lado, a Banksy yo entiendo que también quizá le va bien todo este tipo de promoción, que estén cogiendo obras suyas y que las estén mostrando por todo el mundo y todas estas cosas, ¿no? No sé, es que es un tema que realmente me parece que es un tema como para debatirlo, ¿eh? Bueno, como sucedió con la última muestra de artista británico en Madrid en 2018, surgen más preguntas sobre la moralidad y legalidad de exponer su trabajo sin su permiso que sobre el propio contenido de la obra. Las más de 70 piezas que se reúnen en esta exposición, bueno, provienen
provienen de la Lily Fan Arts. Mira, aquí hay, a ver, mira, creo que está Aleix intentando acceder. Aleix, hola, bienvenido a esta charla comentando noticias sobre Banksy. ¿Me oyes bien? Hola, yo te digo perfecto. Ah, vale, espera, que yo lo tengo conectado el audio aquí. Vale, ahora. A ver, ahora. Sí, yo. Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Las personas que nos estén viendo, si podéis confirmar que podéis ver a Aleix, pues fantástico. ¿Vale? Y así... eh, a ver, un momento. Vale, ahora mejor, ¿no? ¿Cómo estás, Aleix? Bien, Bienvenido. gracias. ¿Y tú? Bien, te ha llamado la atención, ¿no? La noticia cuando la has visto. Estaba a punto de escribirte antes, pero he pensado, es que Aleix ya debe estar un poco saturada de tanto directo y tanto debate y tanta... No, sí, tío, me paso el día aquí encerrado en el estudio y no tengo con quién hablar. Ah, vale, perfecto. Pues nada, muy Realmente bien. hablo por teléfono, pero al menos así desconecto un ratillo de... Vale, pues mira, Pero de nada, fantástico. Para, ¿eh? para mí mejor. Vale, pues, ¿tú qué opinas de todo esto? O sea, ¿te da la sensación de que, o sea, tú irías o has ido a esta exposición de Banksy o pasando por completo? Es que no es una exposición de Banksy. Yo creo A que ese ver, es el punto. a Para mí, ver. Ah, de Banksy. Es una exposición sobre Banksy, pero no de Banksy. claro, Vale. se le presupone que si el artista está vivo y en activo, ¿no? Supuestamente cuando piensa en una exposición o un espacio expositivo, pretende crear una narrativa de la exposición donde hilvana de alguna forma la obra que quiere presentar, ¿no? O sea, la exposición es un formato que dijéramos está por encima del cuadro, de la imagen individual o de las piezas, lo que sea, ¿no? Bueno, al Ujú. menos es como la pienso yo y como en la mayoría de exposiciones, pues es como un corte de lo que has estado haciendo en los últimos tiempos y tal y pascual, y acostumbra a tener una temática o un objetivo o una historia. Pues que esto es Mm, una exposición, es como un club de fans con obras, ¿no? sí. Perdona, que estaba conectando el chat en el móvil y así puedo tener el móvil más libre para poder moverme sin tener que estar ahí pendiente. Vale, ya está. Vale. Sí, yo pienso igual. Por eso, esa es la razón por la que no quise ir a la exposición, porque era como. O sea, por ejemplo, la que organizó en Bristol, en el Bristol Museum, aquella sí que me habría gustado ir, pero es que la organizaba él, ¿sabes? Tenía su toque, tenía su, yo qué sé, es como, pues eso, una expo de artista organizada por el artista a su gusto. Pero es que esto es como, pues eso, una muestra de las piezas que han coleccionado en el safari que han ido haciendo un montón de gente con mucho dinero, ¿no? Y que se han ido apropiando, o bueno, apropiando, no, comprando y pagando su buen dinero, tanto hay que decirlo también, para poder Claro, mostrar ahí su inter colección. interpreto que hay un vacío legal, porque teóricamente de las entradas de estas exposiciones Banksy debería quedarse un porcentaje, deberían dárselo al menos, ¿no? Sería lo Uh lógico, -huh. ¿no? Sí. No sé, o eres un super fan de Banksy y te da igual lo que haya y con tal de ver un Banksy en directo, con eso ya tienes suficiente, pues está bien, ¿no? Para aquellos que quieran ir. Pero si lo que aspiras es a un trasfondo artístico o a una dialéctica o a una narrativa del propio Banksy, que sería lo suyo, ¿no? Como Dismaland o el Hotel de Palestina o cualquier otra intervención o instalación, o yo qué sé, la gincana que se montó en Nueva York y todo eso, Mm. tiene más sentido, ¿no? De alguna forma, que al menos yo como artista, ¿no? Y que me hagan pagar encima por entrar, pues ya es como lo más, porque teóricamente la mayoría de exposiciones, a no ser que estén en instituciones tipo museo, que sí quieran cobrarte una entrada, la mayoría son de entrada gratuita. Bueno, sí, y sí, de hecho en su página web salen muchas de estas exposiciones, él lo pone, hay como un montón de fotos, esta no es mi exposición, esto, por todo el mundo hay pop-ups de esto, de Banksy. Además es muy fácil hacerlo, ¿no? Sí. Porque como el tío se dedicó a producir prints por un tubo,
hay miles, no, millones seguro no, pero miles y miles y miles de Banksy rondando por el mundo. O sea que... Totalmente. Mira, para la gente que nos esté viendo y que quieran ver un poco, pues, por ejemplo, cosas que ha hecho Banksy en otros lugares, os voy a enseñar un poco en Bristol, Bristol Museum. Os lo voy a enseñar así un poco por encima. Vale, para que veáis un poco cómo se veía la gente que nos estáis siguiendo ahora mismo en este directo. Mirad. Esta, por ejemplo, es la exposición que hizo en el Bristol Museum, para que podáis ver un poco cómo eran las obras, cómo estaba presentado, cómo trabajó con el espacio. O sea, era una exposición súper potente. Yo me acuerdo cuando estaba en marcha esta exposición, tenía un montón de ganas de ir a verla porque tenía muy buena pinta, ¿sabes? Tenía un punto así como muy cachondo, muy divertido. Las obras tenían muy buena pinta porque eran muchas nuevas que no se habían visto antes, por no decir la mayoría. Y ostras, daban ganas de ir a verla. Lo de Dismaland, también otro proyecto de Banksy, pues esta especie como de parodia Yes. distópica de Disneyland, en la que participaron, por cierto, varios artistas españoles. Creo que participó, a ver, no sé si fue... deja de pensar. Borondo, no. Axel Voigt creo que participó en esta. Y no sé si Vitoy también la invitaron. ¿Eh? Ah, no lo sabía. No, pregunto, no estoy seguro, ¿eh? O sea, ¿Eh? Vitoy participó en la del túnel. De hecho, Sí, estaría bien, si conoces a Vitoy sí, y claro. está conectada ahora y le apetece, estaría muy bien poder contar con ella en este directo, porque ella ha tenido un contacto más directo con Banksy A ver. cuando estuvo participando en la exposición esta que hicieron en este túnel, en la que hubo una colectiva súper grande y participaron un montón de artistas. Vale, más debates que hay, aparte del hecho de si vale o no vale la pena el ir a esta exposición. Hay una noticia que aparece aquí en la que dicen que hay imágenes de piezas de Banksy que las están utilizando otras empresas para su merchandising y que no ha podido, o sea, Banksy no ha podido luchar de algún modo con ellas y poder reclamar sus derechos de autor, ya que él no es un autor con nombre y apellidos. Es decir, Claro. ¿quién se encarga de reclamar eso? Si se supone que Banksy es anónimo, ¿no? Supongo que nadie. Claro, Claro, no hay forma posible. De hecho, por eso son factibles todas estas iniciativas de exposiciones así fraudulentas, sin autorización. De hecho, los organizadores juegan al mismo juego que juega Banksy, de hecho, ¿no? Están jugando con su propio discurso, que está, hasta cierto punto me parece hasta bien, ¿no? Bueno, si parte de tu carrera artística o tu trayectoria es el anonimato, ¿no? Que tiene un sentido porque el tío se dedicó a hacer cosas ilegales durante mucho tiempo, en las cuales puede ir incluso a prisión. No solo la intervención en el British, sino la impresión de los pounds, los billetes de pounds con la cara de Lady Di, eso. y muchas más. Si te Sí, compras sí. el libro, donde vienen ahí todas las obras recopiladas, o directamente vas viendo en la web todo lo que ha ido haciendo este hombre, el 90% o más es ilegal. O sea, él se ha movido en ese ámbito. Y es lo que Sí, tú sí. dices. Ahora bien, una pregunta es, a este hombre, si ahora le pillara a la policía en Inglaterra, ¿qué crees que pasaría? Porque yo mi teoría es que no pasaría nada. O sea, estoy seguro de que a este hombre le han dado un teléfono y le han dicho, si alguna vez tienes algún problema de tipo legal porque te pilla la policía, diles que llamen a este teléfono, que debe ser el ministro de Cultura o alguien que está súper arriba, y a este lo sueltan en 5 minutos. Porque, o sea, si haces un balance de todo lo que ha aportado Banksy a las arcas del Reino Unido. Sí, lo que pasa es que yo creo que el sistema judicial inglés es bastante independiente, si no uno de los más independientes del mundo, y hay tantos intereses cruzados que ese tipo de bravuconada a la española, dijéramos, me costaría creer que eso sucedería. Es decir, habría un montón de gente que, yo qué sé, el British Museum no le haría mucha gracia
que alguien le hiciera la troleada esta del carrito, de la piedra con el carrito, o el cuadro y tal. Yo diría que Banksy se le caería el pelo a base de bien. Y desde luego que su equipo de marketing lo aprovecharía para catapultarlo a las estrellas, ¿no? Más allá. A lo ¿no? siguiente, totalmente. Sí, y probablemente habría, si yo fuera Banksy, ¿vale? Que no lo soy, pues bueno, yo igual ser, sí, pero... igual sí. Ahora que lo dices, habría que ser, mirar fechas y calendario, ¿eh? Sí, sí, exacto. Bueno, sí. Yo aprovecharía todo el proceso judicial en hacer una historia increíble. O sea, yo creo que es lo mejor que le podría pasar a Banksy ahora mismo, es que lo Totalmente, ¿eh? pillara la pasma y montase un sarao de estos ultra troleado, vamos, y que al final pillaran a un tío que no es y que, ¿sabes? No, soy Banksy, claro, porque ahora mismo podría ser cualquiera, ¿no? Podía inventarse un hombre de paja y enviarlo a los juzgados. Bueno, te Totalmente. vas a pasar 10 años en prisión. ¿Cuánto cuesta esto? Tanto, varios millones de pounds. Pues toma, como estos. Y en medio del juicio, cuando lo sentenciaran, decir, no, es que yo no soy Banksy. Lo acusarían de desacato y lo que quieras, pero no iría a prisión. O sea, podría ser un pollo tan gordo que yo ahí sí pagaría entrada para verlo. O sea, habría la opción 1, que es Banksy directamente se entrega y todo el show mediático que le vendría a su favor, seguramente. O la 2 es la muy buena idea, que de hecho yo lo que no entiendo es cómo no se ha hecho ya. De hecho, sí, yo he visto por alguna vez noticias que supongo que eran fake news en las que habían detenido a gente. Rollo, han detenido a Banksy. ¿Tú no te acuerdas? Hace como igual 10, 12 años que Sí, hablaban de como esto. Michael Forskins, ¿no? Sí, Ha sido detenido por no sé qué. Vale, bueno, sí. totalmente, totalmente. Podría ser un ayudante de Banksy, de uno de estos miles de ayudantes que debe tener que van por el mundo haciendo stencils, pues... Podría ser, podría ser. Mira, quiero acabar de leer la noticia, el extracto que he marcado aquí. Dice, el pasado septiembre la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea dictaminó que Banksy no puede ser reconocido como dueño exclusivo de The Flower Thrower, el lanzador de flores, que había realizado en Jerusalén en 2005, ya que no se puede comprobar su identidad. De esta manera, Full Color Black, una empresa de tarjetas de felicitación, puede seguir comercializando sus productos. Claro. Imagínate tú la gracia que le debe hacer esto, ¿no? También. Bueno, Y es publicidad gratuita. mm, Los 4 peniques que puedas sacar de la venta multinacional de tarjetas es casi como que le están haciendo publicidad gratuita, ¿no? Aunque eso le cueste dinero. Es como las grandes multinacionales que venden según qué productos, que ya tienen en su contabilidad una partida para robos. ya, O las eléctricas tienen un cupo de, mira, sé que hay un 20% de la población que me está pinchando la electricidad, pero ya lo asumimos porque es más caro perseguirlos que estar, ¿no? Yo creo que a Banksy le da absolutamente igual los 4 peniques que se va a sacar. Si es multimillonario este señor, no ya, totalmente, totalmente. ¿Eh? Acabo de leer la noticia, lógica de mercado. Dice, aún así, en la entrada de la exposición hay una tienda de merchandising, o sea, estamos hablando del Círculo de Bellas Artes, donde se pueden adquirir sudaderas y demás objetos con imágenes y lemas del artista. O sea, a mí esto me parece ya el colmo, tío, ¿sabes? Es como, le organizas una exposición sin permiso del artista y encima haces merchandising de la obra del artista sin que el artista tenga derecho a ver un solo céntimo. Y estas obras no están registradas en términos de identidad de marca. Son objetos que se pueden comprar en Internet. Nosotros solo hemos producido la imagen de la exposición, defiende Jiménez, que entiendo que es el organizador de la exposición o el director del Círculo de Bellas Artes, no lo sé. La manera en que Banksy entiende el arte urbano como una crítica al capitalismo, a la sociedad de consumo, a la hipervigilancia a la que los ciudadanos están sometidos, a la desigualdad y otros tantos temas, aparece en la exposición, bueno, en fin, publicidad, y esta misma enmienda al sistema que ha acabado fagocitada por este sistema. En fin, yo no sé cómo se come todo esto, la verdad. O sea, me gustaría ver un poco la gente que nos está viendo. Voy a mirar un momento el chat, a ver qué es lo que está diciendo la peña, porque
O sea, ¿qué os parece todo esto? A ver, Melissa con Gencam. Hola, Rayuitos, saludos y abrazos. Hola, saludos desde el culo del mundo, sur austral de Chile. Dice Gonzalo Lecaros, hola. Bueno, saludos a Antil. Aguante Banksy en Palestina y la denuncia del sionismo internacional. Aquí en London, Babylon. Quarantine chat. Todo el mundo en cuarentena. Inglaterra sería la China con Ai Weiwei, la China occidental. Haga lo que haga Banksy, no tendrá ningún problema, dice Jaime Rodríguez. Resulta impresionante la capacidad comercial que tienen sus obras y lo que representa. Hola, Barbarella, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo no Yo es que, sé. yo es que, ¿sabes lo que pasa? Aquí hay desde mi humilde opinión, hay una especie de contradicción muy, muy grande, ¿no? O sea, desde un punto, todos parecemos percibir a Banksy como un ente disruptivo, ¿no? Del sistema, pero es que no es tal. O sea, Banksy se aprovecha del sistema para jugar al sistema. O sea, el 50% del fenómeno Banksy es Damien Hirst. Es decir, tú no... Además, me di cuenta a toro pasado cuando vi el falso documental de Exit to the Gift Shop, ¿no? Vale. O sea, es decir, cuando pone al Mr. Brainwash a hacer sus cosas y sus historias y tal, cuando llega el momento de la exposición, ¿no? De que coge una fábrica, la llena de miles de obras y se saca 8 millones de dólares en ventas en una noche y todo este rollo. Previamente a eso hay un detalle que pasa desapercibido y es una página entera en LA Week. Y tú dices, a ver un momento, yo, Alex Gordon, que tuviese la pasta para pagar una página en LA Week, no sé si me darían esa página de LA Week. Es decir, hay cosas que ni siquiera el dinero compra. Es decir, detrás de esa exposición hay toda la maquinaria de Banksy para que suceda lo que sucedió. O sea, tú no por muy tarado que estés y por muy zeitgeist que te hayas, o sea, por mucho que te hayas sumergido en el zeitgeist y todo lo que tú quieras, un artista total y absolutamente desconocido que además tiene una tienda de ropa de segunda mano no acaba en una página del LA Week de la noche a la mañana, aunque tenga la pasta para pagarlo. O me gustaría creer que es así, o no creo que sea tan sencillo. Y aunque fuere este micro detalle, el hecho de que haya ido tanta gente es que detrás hay una maquinaria de publicidad y marketing alucinante que se paga con dinero, o sea, desde influencers hasta yo qué sé, campañas de publicidad online, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hola? No, es que estás detenido, tío. Te estaba imitando. Ahora. Llevas todo Hostia. el rato así como. No, pues yo te veo así se dará cuenta. Voy a marcarme una micro performance ahí. Es que te has quedado totalmente congelado. Sí. Ahora. Estas son las típicas chorradas que hago a veces cuando estoy con mis hijos, así también a veces, o cuando hablo con amigos. Papá, ¿qué te ha pasado? Además, rollo, así que te parezca como que te quedas con un ojo medio abierto, ¿no? Rollo, a ver cuánto. Podríamos un día hacer una troleada, hacer un directo y los dos quedarnos así congelados a ver cuánto aguantamos. Bueno, vamos a ver lo del tema del Los Ángeles Week, el LA Week. Tienes toda la razón. Yo no sé hasta qué punto la pasta puede comprar algo así. También es verdad, según hablaba el documental, yo no sé si la gente que nos está viendo están al caso de lo que estoy hablando o de lo que estamos hablando, perdón. Es un documental que produjo Banksy, que se estuvo emitiendo en varios lugares alternativos. En España, por ejemplo, para promocionarlo, los que se encargaban... De hecho, a mí me llamaron, tío, para promocionar ¿A ti también? A mí también. Me llamaron para promocionarlo. Y al final el que lo hizo creo que fue... no sé si fue Suso. No, espera, el Neko. Lo hizo Neko. Se marcó con un spray, con un extintor, hay un Banksy gigante en Lavapiés, me parece que fue. Ajá. Y me quedé con las ganas, ¿sabes? Yo era como, hostia, ¿qué obra se podía hacer, ¿no? Para promocionar a este tío. Y no estaba mal. O sea, no recuerdo ahora cómo iba el tema pasta y así, pero... Yo, por ejemplo, me negué, porque... Sí, no, yo también. Yo me iba a negar, No, yo me negué puto mercenario ahí. Yo no le veía ningún punto en el sentido de que
no sé, creo que la pasta era muy poca, era como no sé, era una chorrera. Y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no me acuerdo Haciendo cuánta la pasta era. Yo no me acuerdo. Tendría que mirar mis emails. Copiando la obra de otro artista que no soy yo, no es un colega. No, Jamás lo hubiera hecho, jamás. Como, no sé, muy, muy extraño todo, ¿no? No, Entonces, sí. yo creo que en ese documental, por ejemplo, hay otro detalle y es que tú no puedes comprar, o sea, tú no puedes comprar un señor que acude a tu exposición con 200.000 pavos en el bolsillo para comprarte un cuadro. Conozco gente que, o sea, sé de gente que lo ha hecho, que ha pagado más al comprador para comprarle un cuadro y después salir en los medios, ¿no? Es decir, yo tengo este cuadro, ¿cuánto vale? 125.000, vale, yo te doy 150.000 y tú me lo compras, pero me lo compras de forma pública, entonces salen los medios conforme esa persona, que por supuesto es una personalidad, ha comprado o ha invertido tanto dinero en una obra, ¿no? Sí, acabo de poner el nombre del documental para la peña que nos esté viendo y voy a poner un momento. A ver. Vale. Por si alguien quiere ver un poco cómo se ve. Un segundo, perdona. Pero No, así no. es para contextualizar, la gente que nos esté viendo y no sepan de qué hablamos. Sí. Esto que tenéis en pantalla es el documental que produjo Banksy, en el que aparece. Y de lo que estábamos hablando es que desde la productora llamaron a varias personas que hacemos arte urbano, que hacemos arte en la calle, como puede ser Aleix o como puede ser yo, hace ya tiempo. Y la idea era ver qué acciones se podían hacer para promocionar este documental. Al final iban a hacer algo súper gordo, iban a hacer algo súper grande y acabaron haciendo algo súper micro y como mucho más En el Verdi, contenido. ¿no? Se presentó en el Verdi, ¿no? Si no recuerdo mal. Eso en Barcelona, pero en Madrid creo que también se hizo en algunas salas así un poco más pequeña y tal. Este documental que os estamos enseñando ahora, en su momento tuvo mucho renombre, se habló mucho de él, fue un bombazo mediático, en fin. Estuvo nominado a los Oscars, tío. Estuvo nominado, al final no lo nominaron. Y yo sí que iba a aceptarlo. Yo hubiera aceptado el dinero porque en ese momento estaba realmente, además me acuerdo que estaba con el dilema moral este del que hablas tú, diciendo, ¿qué hago? Yo me veo haciendo ahora aquí como una pieza de Banksy o promocionando Banksy y tal. Y mi idea era hacer como una pieza mía, pero en la cual hablara de Banksy de algún modo, ¿sabes? Igualmente, yo en ese momento estaba muy mal o sea, yo nunca he sido un tío muy bollante a nivel económico. La verdad que en ese momento, cuando me propusieron igual ayudar a la promoción de Banksy, que además no era algo que me molestara, porque a mí Banksy yo no tengo nada en contra de él, joder, era como, hostia, me venía de perlas, pero bueno, al final no salió. Y nada, así es como... Pero Así es como llamaron a un montón de peña, ¿eh? O sea, ya, eran supongo que muchos. mucha gente le dijo que no, tampoco, o sea que... Seguro. A ver, Jaime Rodríguez, totalmente de acuerdo con lo que dice Alex. Se trata de todo un emporio de publicidad que ya está fagocitado por el sistema. Pero, Villarán le ganó a pero Fernando Castro. nunca estuvo fuera del sistema. Eso es lo que yo quería remarcar antes, ¿no? Yo no creo que Banksy sea un antisistema. O sea, primera que es muy difícil y después que precisamente utiliza las mejores herramientas que proporciona el sistema, ¿no? O dicho sistema. No se ha inventado, yo qué sé, un robot que hace no sé qué, que yo que sé, que no se ha visto nunca. No, si es lo mismo. Si Banksy es un genio del siglo XXI, de las redes sociales... Para mí es un genio del marketing. Es un genio del marketing. O sea, yo no he visto un tío más genio del marketing en mi vida. Me parece un Claro, pero crack. es que detrás está Damien Hirst. Bueno, no, yo no sé hasta qué punto. O sea, ¿en qué te basas para decir eso? A Porque ver. conozco gente que sí conoce la historia. Es ¿Y cuál decir, es la historia? Damien Hirst se ha dedicado a apoyar a varios artistas que le han molado y entre ellos ha sido Banksy. No creo ni que sea ningún secreto. No, pero ¿le ha apoyado a qué nivel? A nivel económico, a nivel posicionamiento, probablemente a planear su trayectoria, etcétera. Yo no digo que Damien Hirst haya diseñado según qué, pero claro, no es... por ejemplo, James Dean tiene a Takashi Murakami detrás, ¿no? Claro,
claro, con un padrino como Takashi Murakami, tío, te abre las puertas en Asia. Yo no sé qué relación hay entre la exposición de James Dean en Corea, por ejemplo. Supongo que James Dean ya no necesita un padrino, de hecho, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, bueno, Damien Hirst ha ejercido como mentor de Banksy, del verdadero, vaya, no sé, o del equipo al menos. O sea, porque claro, cuando Banksy expuso aquí en Barcelona en el 2002, en Iguapop, bueno, se presentó él. Yo no estaba, justo en esa exposición no fui, pero por ejemplo, yo no quito, o sea, James Dean ya era una leyenda antes de tener este contacto mentorial con Takashi Murakami, ¿no? Pero, bueno, estas cosas desde luego ayudan. O sea, yo creo que Dismalan, por ejemplo, sobre todo, claro, cuando tú eres anónimo necesitas también una serie de partners que den la cara por ti. Porque claro, yo puedo ir con un traje e ir a no sé dónde y decir, no, es que vamos a hacer una exposición de Banksy porque yo tal, vale, pero me refiero, si tú eres anónimo, yo como me creo que tú eres el manager de Banksy y vas a hacer una movida, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, pero yo lo que pasa es que cuando te estoy escuchando ahora, lo que pienso es que Banksy, casi desde el primer momento en cuando empezó a trabajar con Lazárides, ya vendía como churros, tío. En Inglaterra, o sea, o sea, realmente yo dudo que Banksy haya tenido muchos problemas económicos desde que empezó a ser más activo en Londres y tal. En Londres hay mucho dinero y hay mucha gente joven y con mucha, ¿sabes? Es que hay una energía allí que es muy distinta a la que puede haber en otros países latinoamericanos o en España, Sí, ¿sabes? sí, totalmente. Porque tú vas allí y tienes la sensación esta de que el mundo del arte es como que la gente lo ve como una inversión y la gente invierte porque, ¿sabes? Hay un rollo de compra, vende, vende, compra que no Sí, lo tío. ves en nuestros países, no tenemos esta dinámica. Y aparte, la gente que tiene mucha pasta en Londres, hay mucha que tienen una franja de edad como la nuestra, que se han criado viendo dibujos, manga, y que de repente el street art les cae súper bien, ¿sabes? Como que ha caído en una Sí, tierra muy fértil. estoy de acuerdo, ¿vale? Al nivel de la calle, o sea, es más sencillo, ¿no? La gente, alguien normal de nuestra edad, que tiene una carrera más o menos bien, tiene un remanente y además una cultura para invertir en piezas de arte. Ahora bien, entrar en Sotheby's no entras haciendo prints. ¿Sabes? Hay una parte offline de posicionamiento, dile si quieres político dentro del mundo del arte, que te abre una serie de puertas, ¿no? Tú dices, hablas con este señor y este señor habla con otro señor, que es el que te va a proporcionar un favor, dijéramos, o una oportunidad. Y esto por muy lazaridis, sí, además, ya sabes tú, por ejemplo, para tener un stand en Arco, no sé si la galería tiene que estar abierta durante 2 años o 3, algo así. O sea, de la noche a la mañana no pasas de vender prints en una web a subastarte en Sotheby's. No pasas. O sea, no pasas a no ser que quien sea que esté entre bambalinas active los mecanismos adecuados. Es decir, que hable con la persona adecuada y que la persona adecuada se interese y le coma la olla y después, ¿no? Y que es total, no sé qué. Y bueno, no sé, por ejemplo, la exposición que hicieron en la Tate Gallery, la primera de todas en el 2008, donde estaba Sixe, Osemeos, JR. Sí, me acuerdo. No accedieron directamente a los artistas, fueron a través de las galerías que representaban estos artistas. Ya te entiendo. Lo que pasa, o sea, yo no digo que no esté Damien Hirst detrás y que le haya podido financiar o que le haya podido dar apoyo a muchos niveles, pero lo que sí que pienso es que eso quizá ha llegado a posteriori y para dar un salto mucho más grande. Pero el primer salto, hasta antes de Dismaland, por ejemplo, Banksy yo creo que ha ido más por su cuenta y directamente todo financiado por su propio bolsillo porque tiene recursos
de sobra para poder pagar todo. Seguramente, pero hay cosas que no puedes hacer solo con el dinero. Por ejemplo, hubo una noche, un día fui a Madrid y me encontré con la expresidenta de un museo en Madrid. No diré cuál porque... y estuvimos toda la noche, fuimos a varias exposiciones, fuimos al taller de los cubanos estos, los carpinteros y no sé qué, y cuando la tenía sentada le pregunté sobre el tema del arte urbano, ¿no? Y cómo lo veía ella, hacia dónde iba y si creía que esto iba a reventar. Y ella me dijo que desde el punto de vista institucional, a alto nivel me refiero, ya no hablo de un museo de un pueblo o de un museo no, sino las grandes fundaciones, las grandes colecciones no tenían ningún interés en este movimiento. O sea, para ellos eran monigotes. O sea, para ellos eran pop y nadie en ese sector, de momento, quería invertir en eso. Que para ellos era como si Coca-Cola hubiese sacado una nueva línea de, yo qué sé, una Fanta nueva. No había ningún interés. O sea, el Museo del Prado no está comprando artistas urbanos. Ya. De momento. Bueno, que el Museo del Prado, si dijeras el Reina Sofía, te diría igual. O el Reina Pero Sofía. el del Prado ni de coña. Eso probablemente Castro lo sabrá mejor, ¿no? Sí, seguro. La verdad es que se hubiera sido un buen tema para él, para incluirle a él también, si nos está viendo. Fernando, estás invitadísimo. Fernando. I'm looking to you. I'm looking at you. ¿Ves? Sobre lo que dijo Castro con la explicación con el debate con Villarán, sí que yo creo que estaba más a favor de Villarán en muchas cosas, pero sí creo que tenía razón en el posicionamiento de según qué tipo de arte a altos niveles. No es nada fácil entrar allá. Nada fácil. Entonces, no es solo que tú tengas muchos likes. O sea, realmente, según qué estratosferas, no hay una correlación directa entre likes y acceso. Ya, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Tienes que tener lo que tú dices, o bien una mano detrás, o un padrino, o tienes... Lo que pasa que es que yo creo que en el caso de Banksy, ese padrino es todo el fervor mediático que ha levantado gracias a sus acciones marketineras, ¿sabes? A todo lo que ha ido haciendo a nivel de, pues eso, lo del tema de los museos, mogollón de intervenciones. Es que ha hecho tantas, y además Sí. ha sabido siempre estar como en el lugar adecuado, ¿sabes? Me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo el festival este tan importante en Glastonbury, que es un festival de música súper importante que había ido incluso Carlos de Inglaterra. ¿Te acuerdas de esa acción que hizo cuando el tío se hizo pasar por un yonki y que estaba ahí repartiendo drogas y le tiró drogas al... ¿Tú viste esa acción o no? No he visto la acción, pero creo recordar que los billetes también los hizo para ese... Es que tiene un montón de acciones que, ¿sabes? De estar justo en el lugar preciso, en el momento adecuado, saber liarla y sobre todo saber documentarla y hacerlo con una gracia y con un estilo fuera de ¿sabes? Fuera de Sí, órbita. desde Es una luego. pasada. Yo creo que Banksy es un cambio de paradigma en el mundo del arte, ¿no? De repente como que sacude un poco la base porque su popularidad va a poner... Pero fíjate que, bueno, justo estoy dirigiendo otro documental sobre arte urbano donde Banksy está de por medio. Bueno, es una película, ya lo comentaré otro día. El efecto Banksy, o lo que se dice del efecto Banksy, empieza en 2006, cuando él hace la exposición en Los Ángeles, donde se presenta Brad Pitt y Angelina Jolie y sueltan $500,000 de pavos y de repente el resto del mundo se vuelve loquísimo para ver si encuentra el siguiente Banksy en su propia ciudad, ¿no? Sí. Entonces eso hace disparar el mundo del arte urbano en ventas, en que los artistas pueden vivir de ello, de repente todas las estrellas, dijéramos, actuales del arte urbano salen
pues más o menos en esa época. Sí, de esa época. Sí, totalmente. Algunos estaban mejor o peor posicionados, pero los que están hoy salen de entonces, ¿no? Bueno, sí. dime. No, te iba a decir que lo interesante es ver de todos esos artistas que estaban posicionados en aquel momento, cuántos no se han quedado por el camino, ¿eh? Porque hay un montón. Bastante. O sea, yo conozco artistas a cascoporro, tío, que se han ido, que ya está, que ya se dedican a otras cosas, que, bueno, que la vida les ha llevado por otros caminos y ya está, ya han dejado su carrera artística y tal, ¿no? No sé, me llama la atención cómo evoluciona. Bueno, de hecho, esto sucede a todos los niveles, ¿no? Dentro del mundo del arte, ¿cuánta gente no llega a un punto que pasan de su carrera artística y directamente se dedican a hacer otras historias, ¿no? Pues el 99,5% a 10 años, dice. ¿En serio? Sí, hubo un estudio que siguió a mil estudiantes de Bellas Artes a lo largo de 10 años, no me acuerdo si era en Alemania, no me acuerdo dónde era, y solo el 0,5%, o sea, uno de cada 200 acababa al cabo de 10 años continuando su carrera y viviendo de ello, ¿no? Qué loco, ¿eh? Qué Sí. loco. Bueno, es que hay muchos imponderables en esto. Tienes que estar muy loco para dedicarse a esto única y exclusiva. Y loco durante muchos años. Sí. Castro también hablaba de esto, ¿no? Cuando mencionaba que el éxito al final es una cuestión, no sé quién lo había escrito, que al final el éxito era como cuestión de ver quién era capaz de permanecer, que al final el que ganaba la carrera era el que era capaz de aguantar el tirón, ¿no? Sí. Y es difícil, ¿eh? Yo puedo entender la complejidad que lleva el ser capaz de estar ahí año tras año. Pero bueno, nos estamos desviando de la noticia principal del día, que era simplemente eso. Yo me apetecía simplemente hacer como 4 pinceladas sobre esta noticia que me llama mucho la atención. Y la pregunta final que te hago a ti es, ¿quién crees que fagocita a quién? ¿Banksy al sistema, el sistema a Banksy, ambos? Yo creo que sigo en el pensamiento de que no hay tal dicotomía. No creo que Banksy fuese nunca un antisistema o un algo, un ente ajeno a eso, sino que creo que desde el principio forma parte del sistema y juega con sus reglas a un nivel de disrupción que le encanta a mucha gente, pero no sale del sistema. Lo que hace es, o sea, la obra que se rompe, ¿no? Aquí se ha subastado y mierda, se está rompiendo, ¿no? Eso es una genialidad, pero es que al final del día la obra valía el doble. Ya. Son estrategias de marketing total. Es sí. Otra obra de arte que tiene este formato y en un contexto determinado, ¿no? Que es así y no es de otra manera, pero el resultado es el mismo como si se hubiera vendido una piruleta o un Warhol o cualquier otra cosa. O sea, no veo esa dicotomía. No veo, o sea, no se fue a otro, o sea, se fue al British a trolearlo. No se fue a otro sitio. No sé si me explico. O sea, sí, siempre lo hace con ideas, con idea de tratar de generar el máximo es que no me acuerdo. De retorno, ¿no? En definitiva, de retorno. Sí, de retorno mediático, ¿no? O sea, de llegar al máximo de personas posibles. Hostia, es que me venía refuelle mediático, pero no sé, ¿de dónde saco yo las palabras, tío? No sé si Warhol aprovechó la fama y la celebridad como fuelle, como motor de su obra y de su pasar a la historia, ¿no? Banksy, pues, utiliza lo que es el marketing y los medios de comunicación del siglo XXI. No veo que sea muy distinto, o sea, no. Y tampoco cuando dicen ser antisistema no entiendo muy bien el concepto, ¿no? ¿Qué significa ser antisistema? Bueno, en este caso, yo creo que se basan en que para llegar ahí, la mayor parte de lo que ha hecho ha sido ilegal. Entonces, supongo que va por ahí. De todas maneras, hay que reconocer que tiene mérito el haber sido capaz de mantenerse durante tantos años, ¿sabes? Siempre ahí, siempre liándola cuando había que liarla. Ser capaz ahora, por ejemplo, de espaciar más para no saturar, que eso también me parece como que está muy bien
muy bien pensado. Probablemente obedece más a razones personales o de otra índole, pero igualmente la cuestión es que este espacio yo creo que le conviene, le va bien. Porque si no, hubo muchos años que era continuo, continuo. Y otra cosa que me llama la atención, y es una reflexión para toda aquella gente que nos esté viendo ahora y que se mueva en el ámbito del arte urbano, y es si esa estrategia de marketing le ha funcionado a Banksy tan bien, ¿cómo es que no hay más artistas urbanos que están generando estrategias de marketing similares que les ayuden a dar a conocer su obra? Porque porque ya tiene los medios offline, ya conoce a las personas. O sea, yo no sé, por ejemplo... O sea, perdona, pero solo para matizarlo. Yo me refiero, cualquier artista que esté ahora mismo trabajando en la calle y tal, sabes que si tú vas a un museo y cuelgas una pieza, eso va a tener un impacto mediático en los periódicos y tal. No digo hacer exactamente lo mismo, ni mucho menos, pero en esa línea, ¿sabes? O sea, instituciones, hacer determinado tipo de acciones, ¿qué tal? Que pueden tener un impacto mediático en los periódicos y que eso puede darme fuelle. El único que está haciendo algo parecido y que la verdad, para mi gusto, lo hace de una manera que a mí no me gusta nada porque me parece demasiado... Ya sabes quién voy a decir. Sí, claro. A ver. Empieza por T y acaba por Y. Bueno, dilo ya. Sí, Stevie Boy. Stevie Boy, totalmente, pero es que es como muy... No, pero no, hombre, no. O sea... ¿Sabes? Es como, cuelgo el póster con lo que haya en la movida política que esté saliendo de las noticias esta semana. Lo cuelgo en una esquina, llamo a los periódicos, le hacen 2, 3 fotos y tal. Todo el rato haciendo lo mismo. O sea, ¿sabes? Yo qué sé, si se lo curraron un poco, claro, a lo que es la variedad, o no sé. Pero hay niveles y niveles. O sea, cada uno supongo que juega a su nivel, a sus capacidades, a su entendimiento del mundo. Porque es Totalmente. que es muy difícil. O sea, yo creo que Banksy es un genio porque sabía muy bien cómo funciona el planeta Tierra, de verdad. O sea, yo no sé si Salvatore conoce la agencia EFE. Supongo que sí, pero... Seguro. Pero a lo mejor un chaval de 18 años que se proponga una acción como esta, ¿no? Pues no tengo muy claro si es conocedor de lo que le falta para poder desarrollar esta acción al máximo nivel, ¿no? Y también otra pregunta sería si, habiéndolo hecho Banksy, no sé si hay espacio para más, ¿no? Ya, yo creo que sí. Bueno, he mostrado unas cuantas fotos de D-Boy. Ya las has visto, ¿no? Mientras ibas hablando. Sí. Ahora Maradona, antes de Biden, antes de la cuarentena. Es como... Sí, pero puedes ir viendo. Sí, claro. Bueno, tiene ahí sus 100 y pico mil seguidores y tal, ¿no? ¿Sabes? Es como... Bueno, no sé. Claro, pero ¿qué vas a hacerle, no? O sea, yo creo que hay tantos y tantos mercados por explotar que en definitiva, pues mira, si lo que buscas son resultados, pues solo tienes que ir a por ello, ¿no? Si crees que estás acertando en que ahí hay un nicho de mercado para explotar, dices, hostia, no hay nadie más haciendo esto, voy a hacerlo yo y tal, y los medios de comunicación me acompañan, pues cojonudo. Bueno, lo que me extraña es que a Salvatore no le hayan pegado ya un par de toques, porque es fácil encontrar, o sea, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Sí, pero ¿qué toques? Tampoco se la puede jugar, o sea, no puede ir al British Sí, y aparte tampoco, o sea, hasta ahora no es que se la haya jugado mucho. Tú hablas de cara a futuro, ¿no? Rollo que hiciera alguna campaña más, ya. Es que también es cierto. Tampoco puede, porque no podría firmarlo como TV Boy. Tendría que firmarlo como otro nickname o con otra historia. Claro, es que ahora ya tenemos una estructura muy bestia del sector arte urbano que proporciona plataformas para que tú puedas avanzar como artista y puedes dedicarte a esto. Si tú a un chaval de 18 años que quiera seguir la estela o el mismo rollo que Banksy, tendría que aspirar a un anonimato perpetuo.
Eso es difícil de mantener, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la calle, hostia, yo iba siempre con la máscara, nunca daba mi nombre, era como... Llega un punto que al final dices, ¿sabes qué? Si total, si te quieren encontrar, te encuentran igual. Es que llega un punto... Claro. De hecho, Banksy, yo creo que si alguien se propone buscarlo y saber quién es... Yo creo que todo el mundo sabe ya quién es, ¿no? No sé. Todo el mundo. mm, Me refiero a quien tiene que saberlo, yo creo. ya, puede ser, no sé. No lo A mí me sé. gustaría que fuese realmente Hewlett, ¿no? El ilustrador, o sea, de todas estas, que si el cantante de Radiohead, que si no sé quién, si realmente, pues yo no sé quién es Banksy. No, el de Radiohead, no, era otro grupo. Espera. Bueno, el de Coldplay, ¿no era? No, 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 no. No, espera. No, es otro. Espera. Es el cantante de Robert de Naya, de Massive Attack, eso es. Vale, eso. De Massive Attack. Claro, yo para mí, si fuera Jamie Hewlett, que es el ilustrador de, bueno, uno de los mejores dibujantes de cómic de Inglaterra de los años 90, es el que hizo lo de Gorillaz, ¿no? Que es representado también por las Aridis, y que se ve que hay un par de empresas, es una de estas teorías conspiranoicas de ver quién es Banksy, pero si realmente es Jamie Hewlett, es como, este sería el genio del siglo XXI, o sea, no existe, o sea, es un tío que dibuja de la hostia, pero que es un talento alucinante. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Jamie Hewlett, como Hewlett Packard, ¿no? Como Mira, ya aparece, ¿eh? Jamie Hewlett Banksy. Hombre, no, no creo. No creo. A ver, que vamos a un ver. tío diga, voy a dibujar plantillas gorrinas y voy a hacer otra cosa y tal, Plantillas gorrinas, me encanta cómo suena no, eso, tío. la comparativa, o sea, comparado con lo que él hace, o sea, lo puede hacer con los ojos cerrados lo que hace Banksy. Él en concreto, ¿no? Sí. Por eso le he puesto, o sea, las plantillas son plantillas, pero me refiero que es como, de repente voy a sintetizar, voy a hacer algo súper, súper simple de lo que mi capacidad técnica es capaz para explotar el rollo, vamos, que para mí sería alucinante que fuera él, ¿no? Me encanta cómo van saliendo continuamente teorías, ¿eh? De acuerdo a un investigador, Jamie Hewlett, artista de cómic y fundador de Gorillaz, es la persona detrás del artista urbano conocido como Banksy. La Sí. historia publicada por Metro basa su acusación en el hecho de que Jamie es dueño de todas las compañías que tienen una conexión directa con el artista callejero. Sí, Además, da detalle respecto al acercamiento que su arte ha tenido directamente con Gorillaz y con proyectos de gente cercana a Hewlett. Me encantan los anuncios que me aparecen aquí de drones. ¿Cómo se nota que mi hijo está aquí usando mi ordenador, eh? Cago en la leche, tío. Bueno, a ver. Explicó que Paranoia Pictures, la compañía que produjo el documental sobre Banksy titulado Exit Through the Gift Shop, es propiedad de Post Control Office, la única agencia que tiene todos los derechos de vender arte de Banksy. A su vez, Pictures on Walls Limited es dueña de esta... Bueno, en fin, joder, menudo entramado, ¿eh? Es dueña... O sea, hemos empezado analizando una noticia en la que hablaba sobre Banksy y al final vamos a acabar desvelando quién es Banksy, ya verás. Es dueña de esta última compañía, la cual es propiedad del señor Jamie Hewlett. Preguntándose la razón por la cual nadie señaló a Hewlett como hombre detrás de Banksy antes de él. Debe ser alguien muy cercano, recalcó para la publicación que también señala bla, 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 bla. Metro confirmó que los documentos de las compañías tienen la firma de J. Hewlett como propietario. Además, lograron averiguar que el manager de Banksy, Holly Cushing, y su contador, Simon Durban, también están involucrados en las compañías. Uy, Piensa que Gorillaz se inventó porque el cantante de Blur no podía cantar en ningún otro sitio. Y también es un pensamiento un poco banksiano, si quieres, ¿no? Sí. Me está viniendo de aparte la imagen esta que tiene, y un día publicó una imagen esta, que de repente podría ser un guiño. Mirad. Esta. No sé si la conocéis, esta pieza. Sí. ¿Podría ser un guiño? Como un gorila detrás de un antifaz. Podría ser. ¿Quién sabe? Es divertido, o sea, en definitiva. Es divertido. También, cuando hablaban de que era el Naya de Massive Attack, habían contrastado las fechas de sus conciertos y encajaban
con acciones de Banksy en esas localidades. También eso podría ser motivo de duda, ¿no? No sé, no sería muy difícil, supongo, que si se propusieran saber quién es. Yo, por ejemplo, me cedieron un trozo de mural donde había intervenido Banksy en San Francisco y todavía está allá. Si pones Banksy San Francisco, habrá una chungada de las mías en una de las esquinas, pero no porque lo hubiese troleado, sino porque, o sea, me refiero que me explicaba el dueño, eso era una discoteca y tenía un muro que daba al aparcamiento de la discoteca. Y en el muro vino tal y le metió un árbol con un stencil de un pájaro y tal, y no me acuerdo que había como una burbuja de estas tipo cómic. Y me explicaba el tío... Ya sé cuál es. Sí. Me explicaba el tipo que cuando vino, el andamio estaba totalmente forrado para que nadie viese quién estaba interviniendo. ¿No? Con lo cual este señor conoce a Banksy. Pues bueno, pues no sé, habrá muchos más, ¿no? Hay varios artistas de aquí. Creo que Zosen, por ejemplo, tiene unas plantillas de la exposición que hizo aquí, no me acuerdo, no sé cuál es la historia. Arif compró un print de Banksy aquí, o sea que cuando valía... Estaría muy bien hablar con Zosen para vídeos así también, ¿eh? No sé si... acaba de escribir aquí Tito Krause. Todos sabemos quién es Banksy y además es español. Banksy es Iñaki Gabilondo. Su identidad la descubrió Ignatius. Sí. Anda, que... ¿Cómo está el patio? Hace años me metí una caja fuera de la embajada de Estados Unidos y la poli pensó que era... Bueno, en fin. Es que hay que ir con cuidado con lo que digo porque cualquier cosa que diga podrá ser usada en mi contra luego. Seguro. Bueno, pues nada, aquí queda este vídeo para todas aquellas personas que tuvierais un poco de curiosidad sobre si es Banksy el que fagocita al sistema o el sistema quien fagocita a Banksy. ¿Quién es Banksy? Al final hemos acabado aquí lucubrando mil y una historias. Pero bueno, oye, está divertido estas charlas. La verdad que te lo agradezco un montón, Aleix, que te hayas sumado. Mucho más enriquecedor que si hubiera estado yo solo. De eso seguro. Para otra, estaría muy bien a ver si... Bueno, yo tengo contacto de Zosen, voy a mirar si no, o si tú también hablas con él regularmente, igual podríamos hablar con él y decirle si se quiere sumar o no sé. Alguna charla sobre street art me refiero, ¿eh? Me gustaría algún día hacer una tertulia que fuera solo street art, o sea, solo con peña que se dedican al street art y hablar de problemas, pros, yo qué sé, mil y unas historias que conlleva el arte en la calle. Creo que sería muy divertido y sería puede salir una charla muy cachonda. Podemos o sea que si quieres echarme un cable, igual tú contactar con tú que tienes muchos lazos por ahí, mirar ahí, hacernos con 4 o 5 colegas, ¿sabes? Que estén metidos en el gremio y pegarnos una charla, que puede estar bien. Una charla hablando sobre batallitas y mil y una historias que estará guay. Bueno, pues nada, eso, gente, que muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis, darle el botón de... Siempre me siento como muy raro cuando digo esto al final, pero bueno, tengo que decirlo, porque si no la gente se olvida. Darle el botón de like, darle a ese botón rojo que tendréis por ahí de suscribirse, luego le dais a la campanita y os iréis enterando de más vídeos en los que hablamos sobre arte, dibujo, ilustración, street art, en fin, todo lo que esté relacionado con el mundo del arte. Un fuerte abrazo, Aleix, abrazos a todas y todos los que nos estáis viendo.